Los Ángeles vende sol, palmeras y sueños de Hollywood. Pero algunos de los crímenes más brutales aquí no se escondieron en la oscuridad. Ocurrieron a plena luz del día, en lugares que la gente creía seguros. Y años después, en L.A., muchos todavía recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon la noticia. Esta noche contamos 10 casos que sacudieron a L.A. y cambiaron la forma en que las personas piensan sobre la seguridad. Antes de empezar, deja un comentario diciendo desde dónde nos ves. Ahora sí, vamos a comenzar. Número 10. Shaun Laval Smith. El 13 de enero de 2022, a la 1:36 de la tarde. Hancock Park, Los Ángeles. Dentro de Croft House, una tienda de muebles de lujo donde casi todo cuesta más que tu primer carro, Brianna Kupfer trabajaba sola. No llamó primero al 911. No salió corriendo gritando. Hizo lo que muchas personas hacen en la vida real. Envió un mensaje de texto a su gerente. I'm getting bad vibes from this guy. Ese mensaje es una marca de tiempo, una advertencia, y es la última señal clara que alguien recibe antes de que el día se convierta en una escena del crimen. Según los investigadores y los registros judiciales, un hombre entró a la tienda y fingió ser cliente. Su nombre era Shaun Laval Smith, 31 años, sin hogar, y no en el sentido romántico de una película, sino con un largo historial criminal. Minutos después de ese mensaje, de acuerdo con la fiscalía, Smith atacó a Brianna con un cuchillo. El médico forense documentó 46 heridas. La policía recuperó el cuchillo en la escena. La hoja estaba doblada. Pruebas de ADN lo vincularon posteriormente con Smith. Aproximadamente 20 minutos después del ataque, un cliente entró y encontró a Brianna en el suelo, gravemente herida. Fue declarada muerta ese mismo día. El Departamento de Policía de Los Ángeles describió el caso como un acto de violencia al azar, una frase fría que básicamente significa que no tenías que hacer nada mal para estar en el lugar equivocado. El vídeo de vigilancia, según los detectives, mostró a Smith saliendo por la puerta trasera. Y luego vino la parte que enfureció a muchos. Otra cámara lo captó comprando en un 7-Eleven cercano unos 30 minutos después, como si acabara de terminar un trámite y necesitara algo para comer. Sin sirenas, sin correr, solo normalidad. La búsqueda se expandió por todo el sur de California. Su rostro apareció en las noticias y en redes sociales. La recompensa creció a $250,000. Se colocaron carteles, llegaron pistas. La gente miraba 2 veces a cada desconocido que entraba a una tienda, porque ahora el miedo tenía un lugar. Esto podía ocurrir en pleno día. El 19 de enero, la policía encontró a Smith en Pasadena y lo arrestó. Fue acusado de asesinato en primer grado con circunstancias especiales y uso de arma mortal. En el juicio, la fiscalía argumentó que el motivo estaba relacionado con su odio hacia las mujeres, señalando declaraciones y audios presentados ante el jurado. En septiembre de 2024, un jurado del condado de Los Ángeles lo declaró culpable. En octubre de 2024 llegó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin libertad condicional. Sin tal vez. Sin segundo acto. Y por eso este caso permanece en la memoria. No ocurrió a las 2 de la madrugada en un callejón. Ocurrió a la 1:36 de la tarde, en un vecindario acomodado, en una tienda donde el mayor problema del día debería haber sido un cliente pidiendo descuento. A veces el peligro entra como si fuera cliente, y la única alarma es la intuición. Un mensaje corto que nunca recibe respuesta. Número 9. Paul Anthony. El 1 de noviembre de 2013, a las 9:20 de la mañana. Terminal 3, LAX. Viernes por la mañana. Personas medio dormidas, arrastrando maletas, pensando en café y números de puerta. Entonces un hombre se acercó al punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA, la agencia federal encargada de la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Sacó un rifle y comenzó a disparar. Su nombre era Paul Anthony Ciancia. Tenía 23 años, y según la Fiscalía Federal, no llegó para causar caos de manera indefinida. Llegó con un objetivo específico. Agentes de la TSA. Los investigadores dijeron que llevaba una nota en la que hablaba de querer matar a miembros de la TSA y utilizaba insultos para describirlos. También escribió sobre teorías de conspiración, textos que suenan ruidosos pero carecen de sentido. En el punto de control, el agente de la TSA, Gerardo Hernández, fue alcanzado primero. Testigos describieron a viajeros paralizados por un instante y luego moviéndose desesperadamente.
Algunos corrieron de regreso al área pública. Otros se metieron en restaurantes y se escondieron bajo las mesas mientras el personal cerraba puertas metálicas. Y hay un detalle que varios testigos repitieron. Fianzia no corría, caminaba. Personas dijeron que avanzaba por la terminal preguntando a desconocidos si eran de la TSA. Si respondían que no, seguía adelante. Cuando la policía de LAX lo enfrentó cerca del área de comida, hubo un intercambio de disparos. Fianzia resultó herido y fue puesto bajo custodia. Pero la historia no terminó con el arresto. Uno de los aspectos más inquietantes fue lo que ocurrió en los minutos posteriores. Informes posteriores cuestionaron la respuesta de emergencia, si los paramédicos pudieron haber llegado antes hasta Hernández. Él no recibió atención médica durante un periodo significativo después del ataque, aun cuando estaba cerca de una salida. Esa demora se convirtió en una controversia aparte. Mientras tanto, LAX entró en cierre total. Las terminales fueron evacuadas y registradas. Los vuelos de salida fueron suspendidos temporalmente. Más de 1.500 vuelos y alrededor de 171.000 pasajeros se vieron afectados. No fue solo un ataque contra personas. Fue un golpe contra la idea de que un aeropuerto es un lugar controlado y predecible. Fianza fue acusado en un tribunal federal. Inicialmente la fiscalía señaló que podría buscar la pena capital. Al final se declaró culpable en 2016. La sentencia fue cadena perpetua en prisión federal, más 60 años adicionales. Y en el sistema federal no existe la libertad condicional. No hizo una declaración política, dejó víctimas. Si una causa requiere atacar a desconocidos que están haciendo su trabajo, no es una causa, es odio, y pertenece tras las rejas. Número 8. Chester DeWayne Turner. El 9 de marzo de 1987, sur de Los Ángeles. Dos conductores pasan junto a una zona en construcción y ven algo en el suelo que no debería estar ahí. El cuerpo de una mujer. Y antes de que alguien pueda entender lo que ocurrió, la ciudad hace lo que siempre hace. Sigue en movimiento. Pero los cuerpos no se detienen. Durante los siguientes 11 años, mujeres siguieron apareciendo sin vida en la misma franja del sur de LA. Un corredor a lo largo de Figueroa Street, aproximadamente entre Gage Avenue y la calle 108. La misma zona general, un patrón similar. Con el tiempo la gente dejó de llamarlo mala suerte y comenzó a hablar de un depredador. El nombre que quedó fue el Southside Slayer. El hombre al que la fiscalía vinculó más tarde con ese nombre fue Chester DeWayne Turner, nacido en 1966, criado en Los Ángeles y durante gran parte de su vida adulta sin hogar. No era alguien que apareciera en titulares por un gran empleo o una vida llamativa. Era más bien alguien a quien la ciudad aprendió a ignorar, y eso le dio cobertura. Turner entró y salió de la cárcel a finales de los años 80 y durante los 90 por otros delitos. Así que la violencia no parecía una sola racha continua. Venía en olas, periodos de silencio y luego otro cuerpo. Y en una ciudad tan grande como LA, así es como un patrón puede pasar desapercibido. El caso no se resolvió porque alguien lo persiguiera por la calle. Se resolvió por el ADN, el testigo que no se asusta, no olvida y no confunde recuerdos. En 2002, Turner fue condenado por violación y enviado a prisión. Como muchos internos en California, tuvo que entregar una muestra de ADN para el sistema CODIS, la base de datos nacional que compara perfiles genéticos en investigaciones criminales. Esa muestra se convirtió en la clave. Para 2003, Detective dijeron que su ADN coincidía con evidencia de homicidio sin resolver. Luego llegaron más coincidencias. Para 2004, las autoridades lo vinculaban caso por caso con asesinatos que se remontaban a 1987. La fiscalía lo describió como uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Los Ángeles. En 2007, fue declarado culpable de múltiples asesinatos y sentenciado a pena capital. En 2014, volvió a ser declarado culpable por homicidios adicionales y recibió otra sentencia de muerte. Y hay otra capa que hace esta historia aún más difícil. Durante la revisión de ADN, los investigadores determinaron que un hombre inocente, David Allen Jones, había sido condenado en los años 90 por homicidios que el ADN más tarde vinculó a Turner. Jones perdió años de su vida porque el sistema buscaba un cierre rápido. Turner ganó años porque el sistema eligió al sospechoso equivocado. Turner está actualmente en el corredor de la muerte en San Quentin. Durante más de una década, el sur de LA tuvo un apodo para el asesino, hasta que un laboratorio finalmente le dio un nombre. Chester Turner, número 7.
Kenneth A. Bianchi, finales de 1977, Los Ángeles. Una joven es detenida por alguien que parece policía. Se muestra una placa. Una voz calmada dice que suba al carro. La placa no es real. El peligro, sí. El caso que la aún recuerda es el del Hillside Strangler. Y uno de los hombres detrás de ese nombre fue Kenneth Alessio Bianchi. Bianchi nació en 1951 en Rochester, Nueva York. Fue adoptado siendo bebé y, según varios testimonios, aprendió desde temprano a mentir con el rostro serio. De adulto pasó por distintos trabajos. Persiguió la idea de convertirse en policía. Estudió brevemente ciencias policiales y luego abandonó. En 1976 se mudó a Los Ángeles y se unió a su primo mayor, Angelo Buono Jr. Según la fiscalía, ambos utilizaron un truco simple que funcionó demasiado bien. Se hicieron pasar por oficiales de policía, placa falsa, voz de autoridad, esposas, un carro sin distintivos. No necesitaban perseguir a nadie, porque las víctimas creían que estaban siendo detenidas por agentes reales. Entre finales de 1977 y comienzos de 1978, 10 jóvenes mujeres y adolescentes fueron secuestradas y asesinadas en el área de Los Ángeles. La ciudad entró en pánico. Se advirtió a las mujeres que verificaran la identidad de cualquiera que afirmara ser oficial. Mientras los detectives buscaban al Hillside Strangler, Bianchi solicitó ingresar al Departamento de Policía de Los Ángeles e incluso participó en patrullajes de observación. No era valentía, era ego. Luego los asesinatos en Los Ángeles se detuvieron. Bianchi dejó California y terminó en Bellingham, Washington. En enero de 1979, 2 mujeres fueron asesinadas allí. Esta vez Bianchi actuó solo y sin Buono cometió errores. La policía lo arrestó al día siguiente. Después de su arresto, intentó una nueva versión. Personalidades múltiples. Afirmó que otra identidad llamada Steve Walker había cometido los crímenes. Por un momento, algunos lo consideraron. Luego el psiquiatra Martin Horn lo evaluó. Bajo observación, Bianchi empezó a inventar nuevas personalidades. La historia se vino abajo. Finalmente se declaró culpable en Washington para evitar la pena capital y más tarde cooperó en el caso contra Buono. Ambos recibieron cadena perpetua. Bianchi permanece encarcelado en la prisión estatal de Washington y más recientemente se le negó la libertad condicional en 2025. No dependía de la genialidad, dependía de autoridad prestada, una placa falsa, confianza robada. Eso no es ingenio, es depredación. Número 6. Patrick Wayne Kearney. El 13 de marzo de 1977, Redondo Beach, California. Poco después de las 5:30 de la tarde, una sala tranquila, la televisión encendida, un adolescente esperando en un sofá. John LaMay, de 17 años, llegó esperando una visita normal. En cambio, Patrick Wayne Kearney se colocó detrás de él, levantó una pistola calibre .22 y disparó una sola vez en la parte posterior de la cabeza. No hubo discusión, no hubo pelea. Un instante y todo terminó. Kearney más tarde abandonó los restos en el desierto. Para ese momento no era algo nuevo para él. Era rutina. Patrick Wayne Kearney fue conocido como el Trash Bag Killer. Entre comienzos de los años 60 y 1977, mató al menos a 28 jóvenes y adolescentes en el sur de California. Autoestopistas, fugitivos, jóvenes que necesitaban transporte, hombres a quienes conocía cerca de autopistas o bares, personas fáciles de abordar y aislar. Su método era controlado. Ofrecía llevarlos en el carro. Mientras conducía, con calma, sacaba una pequeña pistola tipo Derringer y disparaba hacia la sien de la víctima. Un solo disparo. La víctima caía mientras él seguía manejando. Después, manipulaba los restos de forma que evitara atención y los dejaba a lo largo de autopistas, cañones o caminos desérticos, lo que dio origen a su apodo. Lo que más inquietó a muchos fue lo ordinario que parecía. Veterano de la Fuerza Aérea, ingeniero en Hughes Aircraft, vecino tranquilo, pagaba sus cuentas a tiempo. De niño había sido intimidado, delgado, callado, a menudo aislado. Con el tiempo se aisló aún más. Las fantasías violentas comenzaron temprano y eventualmente se convirtieron en acciones. A mediados de los años 70, hallazgos similares a lo largo de las autopistas del sur de California formaron un patrón. La presión aumentó. En 1977, ante la evidencia acumulada, Kearney se entregó. Confesó con detalle. En 1978, se declaró culpable de 21 asesinatos y recibió 21 cadenas perpetuas consecutivas. No hubo persecución dramática.
No hubo enfrentamiento final. Solo un hombre tranquilo describiendo con calma años de violencia. A veces la persona más peligrosa en una habitación no es la más ruidosa. Es la más callada. La que nadie nota, hasta que es demasiado tarde. Número 5. Randy Steven Kraft. El 14 de mayo de 1983, a la 1:10 de la madrugada. Interestatal 5, Mission Viejo, California. Luces rojas y azules de patrulla iluminaron un Toyota Celica que avanzaba de forma irregular. El conductor bajó, vació cerveza sobre el asfalto e intentó restarle importancia con una sonrisa. Tenía los jeans desabotonados. Un oficial se acercó al lado del pasajero. Un joven marine estaba inclinado bajo una chaqueta, sin movimiento, sin respiración, con una marca de ligadura apretada alrededor del cuello. Ya había muerto. El conductor era Randy Steven Kraft. Esa detención de tráfico no solo terminó una noche, terminó una carrera de homicidios que se había extendido por más de una década en las autopistas del sur de California. Kraft se hizo conocido como el Scorecard Killer. Dentro de su carro, los detectives encontraron una lista escrita a mano. 61 entradas codificadas, frases cortas, iniciales, lugares. Para cualquiera más parecía algo al azar. Para los investigadores, coincidía con hombres jóvenes desaparecidos y encontrados a lo largo de los hombros de autopistas desde el condado de Orange hasta Oregon. Kraft no necesitaba habitaciones ocultas ni montajes elaborados. Usaba la carretera. Ofrecía aventones, ofrecía bebidas. Se mezclaba con el tráfico nocturno. Desde principios de los años 70 hasta 1983, fue condenado por 16 asesinatos y sospechoso en muchos más. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, con frecuencia marines, autoestopistas o personas que estaban fuera de casa a altas horas. El alcohol y los tranquilizantes aparecían repetidamente en los informes toxicológicos. El patrón era constante, controlado, calculado. En su vivienda, la policía encontró fotografías de hombres jóvenes colocados en el sofá de la sala, con los ojos cerrados y los cuerpos acomodados. En la cajuela del carro había drogas, pertenencias que no eran suyas y aquella lista codificada. Lo que hacía inquietante a Kraft no era el caos, era la compostura. Era educado, participaba en actividades políticas, de voz suave. El tipo de hombre que podía debatir políticas públicas en un momento y perderse en el tráfico de la autopista al siguiente. No parecía alguien con una doble vida. Esa era la ventaja. Para 1989 fue declarado culpable y sentenciado a pena capital. Permanece en el corredor de la muerte en California. Por la imagen que quedó para muchos investigadores no es la sala del tribunal. Es esa lista. 61 líneas silenciosas escritas con letra cuidadosa. Sin emoción, sin explicación. Solo entradas, como si alguien estuviera registrando millas o gastos. Para Kraft, la autopista no era caos, era conveniencia. Las víctimas no eran recuerdos, eran anotaciones. Y esa noche en la Interestatal 5, con un cuerpo aún tibio en el asiento del pasajero, el conteo finalmente se detuvo. Número 4. José María IV Jr. y Úrsula Elaine Juárez. El 5 de julio de 2019, alrededor de las 4 de la tarde, Palmdale, California. Una llamada al 911 reportó lo que parecía un accidente trágico. Se dijo que Noah 4, de 4 años, había sido encontrado inconsciente tras ahogarse en la piscina del complejo de apartamentos familiar. Al principio parecía una de esas emergencias devastadoras pero conocidas. Pero cuando los paramédicos llegaron, la escena no coincidía con la versión. Noah estaba dentro del apartamento, no en la piscina, y no estaba mojado. El personal médico señaló lesiones que no eran consistentes con un ahogamiento accidental. La situación pasó rápidamente de presunto accidente a investigación criminal. Noah fue trasladado primero al Palmdale Regional Medical Center y luego al Children's Hospital Los Ángeles. Fue declarado muerto al día siguiente. A medida que los médicos comparaban las lesiones con la explicación de los padres, crecían las dudas. Los investigadores comenzaron a revisar no solo lo ocurrido esa tarde, sino las semanas y meses anteriores. En cuestión de días, los 3 hermanos de Noah fueron puestos bajo custodia protectora mientras las autoridades examinaban reportes previos relacionados con la familia. Ahí fue cuando el caso tomó un giro aún más pesado. Aproximadamente 2 meses antes de la muerte de Noah, ya existía una orden judicial para retirarlo de la custodia de sus padres debido a sospechas de abuso. Esa orden nunca se ejecutó.
Se habían presentado reportes, se habían documentado preocupaciones. Sin embargo, el sistema se demoró el tiempo suficiente para que ocurriera el peor desenlace. Presentaciones legales posteriores de familiares argumentaron que se habían emitido múltiples advertencias antes de la muerte de Noah, lo que añadió otra capa de escrutinio sobre cómo se manejó la situación. Para 2024, ambos padres presentaron declaraciones de no oposición. José María IV Jr. respecto a asesinato en primer grado y un cargo de tortura. Úrsula Elaine Juárez respecto a asesinato en segundo grado y un cargo relacionado con abuso severo. Luego vinieron las sentencias. 32 años a cadena perpetua para 4, 22 años a cadena perpetua para Juárez. Algunos funcionarios declararon públicamente que consideraban apropiadas sanciones más severas. Otros señalaron el caso como un ejemplo sobrio de cómo los sistemas de protección infantil sobrecargados pueden perder ventanas críticas de intervención. Noah 4 nunca tuvo la oportunidad de crecer. Lo que queda es un caso que no estuvo oculto, no fue desconocido, y no estuvo exento de advertencias. Hubo reportes, una orden judicial, preocupaciones documentadas en curso, y a pesar de todo eso, un niño de 4 años quedó atrapado en las fallas del sistema. Número 3. Heather Barron y Karim Leiva. El 20 de junio de 2018, Lancaster, California. Una llamada al 911 reportó a un niño de 10 años inconsciente dentro de su casa. Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron a Anthony Ábalos al hospital. Al día siguiente, el 21 de junio, fue declarado muerto. Al principio parecía otra emergencia médica repentina, pero los médicos pronto señalaron que su condición no coincidía con un simple accidente o enfermedad. Ese cambio transformó la situación en una investigación criminal que empezó a mirar años atrás, no solo horas. Al revisar los registros, surgió un patrón. Anthony había estado bajo supervisión de los servicios de protección infantil del Condado de Los Ángeles durante más de 4 años. En ese tiempo, múltiples reportes de bienestar fueron presentados por maestros, familiares, consejeros y otras personas preocupadas por su seguridad. Trabajadores sociales realizaron seguimientos, pero la situación nunca escaló a una remoción permanente. Con el tiempo, la documentación mostró señales de advertencia repetidas que no se tradujeron en acciones decisivas. Familiares dijeron más tarde que Anthony había compartido sentimientos personales sobre sí mismo que parecían generar tensión dentro del hogar. La fiscalía argumentó que la hostilidad hacia él contribuyó a un entorno cada vez más dañino. Las autoridades también señalaron que una entrevista policial temprana generó sospechas, en particular declaraciones de Karim Leiva que, según los investigadores, no coincidían con la evidencia. La madre de Anthony, Heather Barron, y su pareja, Karim Leiva, fueron acusados de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. La fiscalía presentó evidencia de maltrato prolongado y negligencia severa a lo largo del tiempo. En 2019, el fiscal del distrito inicialmente buscó la pena capital, aunque esa opción fue retirada más adelante. Ambos acusados se declararon no culpables hasta que el caso llegó a juicio. En marzo de 2023, un jurado declaró a Barron y Leiva culpables. Al mes siguiente, cada uno recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto cerró el caso penal, pero reabrió preguntas más amplias sobre supervisión, tiempos de respuesta y cuántas advertencias documentadas deben acumularse antes de que ocurra una intervención efectiva. Anthony Ábalos tenía 10 años, un niño que familiares describieron como creativo y amable, todavía descubriendo quién era. Su caso no comenzó con una sola llamada de emergencia. Se desarrolló a través de reportes, expedientes y oportunidades perdidas que se acumularon durante años. Las condenas abordaron lo que ocurrió dentro de esa casa, el rastro de documentos fuera de ella, las advertencias, las demoras y las señales ignoradas sigue inquietando a muchos que siguieron el caso. Número 2. Pearl Cynthia Fernández e Isauro Aguirre. El 22 de mayo de 2013, Palmdale, California. Una llamada al 911 reportó a un niño de 8 años inconsciente dentro de su casa. Los paramédicos trasladaron a Gabriel Fernández al hospital. 2 días después, murió. Lo que al principio parecía una emergencia médica se convirtió rápidamente en una investigación por homicidio cuando los médicos determinaron que su condición reflejaba maltrato físico prolongado y no un accidente repentino. Gabriel había sido devuelto recientemente a la custodia de su madre, Pearl Fernández, y de la pareja de ella, Isauro Aguirre. En los meses siguientes, de acuerdo con la fiscalía,
el ambiente en el hogar se volvió cada vez más hostil hacia él. En el juicio se presentó evidencia de castigos físicos reiterados, negligencia severa y aislamiento. Los investigadores concluyeron que el daño aumentó con el tiempo y no ocurrió en un solo incidente. La fiscalía también señaló que después de que Gabriel dijo a familiares que pensaba que podía ser gay, la tensión dentro de la casa se intensificó. Sin embargo, las autoridades subrayaron que ya existían múltiples reportes documentados de maltrato antes de ese momento. Esos reportes son centrales para entender por qué el caso tuvo atención nacional. Maestros, familiares y miembros de la comunidad realizaron llamadas repetidas a los servicios de protección infantil durante varios años. Su maestra, Jennifer García, documentó lesiones y cambios de comportamiento y se comunicó con la línea de ayuda en más de una ocasión. Trabajadores sociales visitaron la vivienda. Gabriel permaneció allí. Visiones posteriores mostraron un extenso rastro documental de preocupaciones que nunca derivó en una remoción permanente. En 2018, Pearl Fernández se declaró culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isauro Aguirre enfrentó juicio por separado. Un jurado lo declaró culpable ese mismo año y lo sentenció a pena capital. La moratoria de ejecuciones en California implica que permanece en el corredor de la muerte sin una fecha programada. El caso provocó investigaciones sobre cómo las agencias de protección infantil manejaron los reportes previos. Los cargos penales presentados contra varios trabajadores sociales fueron posteriormente desestimados, pero hubo revisiones internas y debates sobre políticas. Gabriel Fernández tenía 8 años. Maestros lo describieron como educado, con ganas de agradar y discretamente esperanzado. Su caso no comenzó con una sola llamada de emergencia. Se fue construyendo con el tiempo a través de reportes, advertencias y oportunidades perdidas de intervenir. Años después, sigue citándose en conversaciones sobre cómo se reconocen las señales tempranas y qué se necesita para que la protección realmente ocurra. Número 1. Maurice Jewell Taylor Sr. y Natalie Sumiko Broadwell. Finales de 2020. Lancaster, California. Agentes del sheriff respondieron a una llamada sobre una casa familiar que había quedado en silencio. Dentro encontraron a 2 niños muertos. 2 hermanos menores seguían con vida y fueron colocados de inmediato bajo custodia protectora. Lo que comenzó como una verificación de bienestar se convirtió en una investigación por homicidio. Las autoridades centraron la atención en los padres de los niños, Maurice Jewell Taylor Sr. y Natalie Sumiko Broadwell. Más tarde, la fiscalía argumentó que las muertes ocurrieron a finales de noviembre de 2020 y describió un entorno doméstico que se había vuelto cada vez más inseguro con el tiempo. El caso no avanzó con rapidez. Los detectives pasaron años reconstruyendo cronologías, realizando entrevistas, revisando evidencia forense y preparando testimonios antes de llegar a juicio. Las investigaciones de homicidios dentro de la familia suelen tomar tiempo, no porque sean simples, son porque son complejas y con múltiples capas. Para finales de 2025, un jurado del condado de Los Ángeles emitió veredictos de culpabilidad. Ambos acusados fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado, además de otros cargos graves de abuso infantil relacionados con los hijos sobrevivientes. La fiscalía presentó el caso como un daño sostenido dentro del hogar y no como un solo hecho repentino. La sentencia llegó a inicios de 2026. El tribunal impuso cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, junto con años adicionales de prisión. También se emitió una orden de protección permanente para los hijos sobrevivientes. En términos legales, el caso se cerró ahí. Pero casos como este no terminan en la puerta del tribunal. Plantean preguntas difíciles sobre señales de advertencia, tiempos de intervención y cómo un daño grave puede permanecer oculto dentro de hogares privados. Muchos profesionales que siguieron el caso señalaron no un momento dramático, sino patrones que, vistos en retrospectiva, parecían más claros de lo que fueron en tiempo real. 2 niños perdieron la vida. 2 continúan adelante cargando las consecuencias. Un veredicto puede cerrar el expediente judicial. No puede devolver una infancia. Y a veces, lo más inquietante de casos como este no es la forma en que estallan, sino cuánto tiempo permanecieron en silencio antes de que alguien comprendiera por completo lo que estaba ocurriendo.